Hola, soy Raúl Estrela, el autor del libro La Primera Piedra, una saga que acabo de publicar, lo que viene siendo la parte 0 o preámbulo, ya que es una saga que está compuesta, de momento tengo planteadas 9 partes, y esta parte 0 hace un poquito el objetivo era un poquito contar la idea de una manera así un poco general, para después en cada parte ir detallando las muchas ideas que a la vez vienen en este pequeño preámbulo. Lo primero de todo, si estás viendo este vídeo es porque has leído el libro y quieres enterarte un poquito de las ideas que están camufladas en el libro y que no vienen a detallarse de una manera explícita. Gracias por comprar el libro. Espero que te haya gustado tanto como a mí escribirlo. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es una serie de vídeos explicando capítulo por capítulo las ideas que considero que no están desarrolladas en el libro y que merecen una explicación para que entendáis un poquito el complejo trabajo de tejer esta historia, que se apoya por una parte en las estructuras megalíticas que hay repartidas por el planeta, y que a día de hoy, después de 5.000 años, no hemos conseguido saber un poquito cómo fueron construidas, y bueno, suponen uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad. Esto complementado un poquito con el tema de los OPARTs, que son pues hallazgos arqueológicos de objetos que están un poquito fuera del contexto, del momento histórico en el que han sido encontrados, pues ha formado un poquito los dos pilares sobre los que he construido esta historia de ciencia ficción, que pretende, uno de sus retos es conseguir dar una explicación a todos estos misterios que vienen un poquito salpicando nuestra historia. Es un libro que tiene antropología, paleontología, arqueología, historia del arte, historia de la humanidad en general. Son temas en los que no soy un erudito, no soy un gran conocedor, y por eso me resulta muy interesante crear una comunidad en la que los lectores que seáis un poquito más especializados en estos temas pues podáis hacer comentarios y aportar y perfeccionar esta historia, ya que pues bueno, son temas muy complejos, muy extensos, de los cuales no tengo un dominio total, y vuestras aportaciones, vuestras correcciones, pues pueden darle un peso a esta historia desde la parte científica, académica, que bueno, que me gustaría, siempre teniendo en cuenta que es ciencia ficción, pero sí que me gustaría que me ayudaseis a darle un poquito de enjundia académica o científica a esta historia, porque creo que la puede hacer muy potente, y eso es con vuestra ayuda. Sin más dilación, vamos a proceder a la lectura de las partes que yo considero que necesitan una pequeña explicación, y capítulo por capítulo los iré subiendo según los tenga. Vamos a empezar obviamente con el capítulo 1.
y espero vuestros comentarios respecto a lo que voy a explicar. Insisto, cualquier aportación desde el conocimiento académico de los temas que hablo pues será de gran ayuda y os lo agradeceré. Vamos a empezar. Yo soy Onna, hija de la gran familia, madre de todos, de los nuestros y de los vuestros. No pertenezco a este planeta, pero mis ancestros sí. Desde el amanecer de nuestra especie, habitamos centenares de asentamientos a lo largo y ancho de todo el planeta. También fuimos los responsables de todas aquellas edificaciones y estructuras que ya nunca descubriréis. Islas alumbradas en mitad del mar, montañas cuyas cumbres penetraban en las nubes, incluso un pequeño continente que flotaba en las mareas, acercándonos a otros destinos. Tierras con largas primaveras donde solo se ponía el sol una vez y enormes ciudades subterráneas al abrigo del frío polar. Todos estos lugares fueron el hogar de mi especie. Algunos permanecen todavía ahí, unos a plena luz, otros a punto de descubrir. Pero la mayor parte de nuestros lugares han sucumbido a las aguas o han sido engullidos por la tierra. Sí, somos vuestros hermanos genéticos. Pero nuestro camino evolutivo fue muy distinto, mucho más dinámico, también más consciente, mejor dirigido. Desde los Himalayas hasta el Ártico, todo era diferente cuando todavía estabais confinados en África. En este primer párrafo del libro presentamos a la protagonista, que es Onna, y directamente cuento un poquito quién es, y la presento como esa Eva mitocondrial, esa mujer, esa primera mujer africana de la cual todos surgimos y que en la evolución humana correspondería al ancestro común que da origen un poquito a nuestra especie. También da origen a la especie Stellaris. El párrafo acaba haciendo una pequeña enumeración de esos lugares que han habitado, que han construido y que se corresponden a las tierras míticas que aparecen en los textos antiguos: Hiperbórea, Darta, Atlántida, la Tierra Mu, Shambhala, Lemuria, pero también Egipto, todas las edificaciones megalíticas de Cusco, el muro de Sacsayhuamán, Göbekli Tepe, Harappa, en fin, todo lo que arqueológicamente hemos encontrado y todo lo que está por descubrir, incluso que jamás podremos descubrir porque ya ha sido pues o barrido por las aguas o enterrado por la tierra cuando se produjo el diluvio universal. Desde el principio, y ahora comprendo que potenciado por mí, nuestro desarrollo intelectual fue exponencial en comparación al vuestro, debido, entre otras cosas, al mayor tamaño de nuestro cerebro, lo que nos permitió asimilar las primeras enseñanzas, las que yo ahora os transmitiré. A diferencia de vosotros, que evolucionasteis hacia un físico adaptado a la caza y un aprendizaje dirigido al dominio de los elementos, nuestra evolución se enfocó en una dirección menos física. Nuestros cuerpos, mucho más altos y estilizados, no respondían al desarrollo resultante de haber necesitado durante cientos de miles de años la fuerza física para la supervivencia. Vosotros habéis pasado la mayor parte del tiempo luchando, nosotros dialogando. Una de las características comunes en todos los textos antiguos de diferentes civilizaciones es el tema de los gigantes, ¿no? De estos seres de más de 2 metros, o no se llega nunca a detallar en la altura específica, pero sí que se les denomina gigantes, y es un poquito curioso que haya 3 elementos que
que comparten un poquito las diferentes civilizaciones antiguas que han pasado por el planeta y que además no tenían conexión entre ellas, porque hace 15.000 años, 12.000, 10.000, no había un conocimiento por parte de una cultura de la existencia de otras culturas. Entonces es curioso que en los textos antiguos aparezcan tres elementos siempre que se repiten, como son los gigantes, seres con una longevidad bastante extensa, bastante grande, y el diluvio, el tema del diluvio universal, que es curioso que se recoja este hecho en varios textos antiguos casi de la misma manera. Incluso el arca de Noé en varias culturas también aparece como forma que tiene una parte, un grupo, una familia de seres humanos de escapar de este cataclismo. Hace tiempo que rompisteis el equilibrio y ahora lo empezáis a medir, lo que significa que ya existe para vuestros científicos. Por eso nuestra forma de cultivar era diferente, siempre la parte, nunca el todo, aplicado también en la delicadeza de la poda, para hacer brotar un tronco de otro. Esta parte, este párrafo, se refiere a la técnica japonesa ancestral de cultivo que se llama Daisugi. Es una técnica milenaria que consiste en podar cedros para que los múltiples brotes crezcan verticalmente desde el tronco principal. Es una manera de producir madera sin tener que cortar el árbol. Es una técnica que me parece que se ajusta muy bien a la manera de pensar de esta especie que compartió con nosotros en nuestro pasado, y que por su respeto hacia estas formas de vida vegetal desarrollaron esta técnica y nos la transmitieron en algún punto de la historia. Todo este respeto hacia el mundo vegetal tuvo un simbiótico regalo para nuestra especie. Gracias a las plantas despertamos nuestro subconsciente y en aquellas capas profundas descubrimos la geometría. Ellas nos la revelaron. Las plantas son especialistas desde hace millones de años en optimizar sus procesos hasta encontrar la solución más eficiente. Ellas aplicaron por primera vez secuencias matemáticas para resolver estos problemas y nos las regalaron envueltas en preciosa geometría. Todos conocemos la secuencia de Fibonacci, los fractales, la geometría propia del mundo vegetal, siempre orientado un poquito a la optimización de los recursos. Pero ahondando un poquito más en esta idea, lo que realmente me parece original es cómo Homo stellaris, a través del uso de estas plantas lisérgicas que forman parte de la chamanería, el peyote, la ayahuasca, normalmente los sujetos que se exponen a este tipo de experiencias comparten casi todos una misma visión o una misma alucinación. Todos suelen comentar que se les aparecen patrones geométricos, y esta idea me resultaba interesante a la hora de que el respeto que Homo stellaris profesa hacia el mundo vegetal es de alguna manera recompensado. Se establece esa relación simbiótica entre muchas especies de la naturaleza, y en este caso lo que hacen las plantas es, a través de estas visiones de patrones geométricos, revelar a la especie de Homo stellaris la geometría, y a través de esta revelación Homo stellaris desarrolla las matemáticas, la lógica, en fin, toda esta rama
de la ciencia, y posteriormente nos la ofrecen a nosotros en forma de enseñanzas. Pero esa idea de que son las plantas las que transmiten esta primera idea a su especie para revelarles las matemáticas me parece hacia el tema de los espíritus. Nuestras interacciones habitando este segundo yo han sido muchas en número y variadas en sus formas. Un ejemplo de ello: solo quien está preparado para abandonar el cuerpo denso con plena voluntad nos permite entrar en su materia para actuar desde ella. En el intercambio, viven la experiencia de cobrar conciencia de un estado momentáneo de onda, lo que les permite habitar en otros lugares, tan lejanos como a los que la propia longitud de onda de su vibración los lleve. Jacobo lo pudo ver con sus propios ojos. Entonces comenzó a comprender. Aquí estamos hablando de los famosos viajes astrales. Y para ello he utilizado un personaje de la historia, que es Jacobo Grinberg, que a su vez estuvo en contacto con otro personaje importante de la historia, que era una chamana mexicana que se llamaba Pachita. Jacobo, cuando visitó a Pachita, lo que pudo comprobar con sus propios ojos es que ella operaba de una manera con manos desnudas, con un cuchillo para cortar, para pelar verduras, en fin, un cuchillo de cocina. Ella conseguía hacer unas intervenciones quirúrgicas que estaban fuera de toda explicación científica. Es decir, ella metía las manos, movía vísceras, colocaba, descolocaba, y el resultado de sus intervenciones era siempre positivo. Es decir, el enfermo salía de la operación total y absolutamente curado. Y claro, esto bajo los ojos de la ciencia es imposible de explicar. Jacobo lo vio con sus propios ojos y lo integró un poquito en sus estudios de la mente, en su estudio del cerebro, de la fisiología neuronal. Y contaba también que cuando Pachita realizaba estas intervenciones, ella realmente no estaba en ese sitio. Ella estaba en otros lugares de la Tierra, es decir, experimentaba estos viajes astrales. Yo lo que he venido un poquito a utilizar de esta idea es que cuando Homo Stellaris habita este segundo yo vibracional, tiene la posibilidad, y siempre que la persona o el sujeto invadido está abierto de alguna manera a este tipo de experiencia, es capaz de habitar el cuerpo físico de este segundo sujeto de tal manera que la mente o el yo vibracional de este sujeto que es habitado pasa a realizar un viaje a otro plano, a otra dimensión, porque su plano vibracional ya está siendo ocupado por otro yo. Jacobo Grinberg es un personaje que tendrá su desarrollo en las posteriores partes de esta saga. Probablemente un capítulo dedicado solo a él, puesto que lo he incorporado a la idea en varios planos, y es un personaje muy interesante y que aporta mucho a esta historia. En cuanto a la muerte, no es más que la liberación de energía confinada en nuestras estructuras atómicas. Esta energía se divide en dos tipos: la intratómica y la molecular. La intratómica es la energía que se libera de forma inmediata y queda suspendida momentáneamente alrededor de la materia de la que fue liberada, hasta que termina por diluirse lentamente. Por eso, quienes vuelven de haber experimentado esta fase del proceso e invertirlo, se pueden contemplar desde un plano superior de su propia materia inerte.
Lo que vengo a intentar en este párrafo es un ejercicio creativo para intentar explicar el proceso de la muerte. Para ello utilizo una licencia creativa que es un tipo de energía que yo considero que puede existir, que la ciencia a día de hoy no ha demostrado, que es la energía intraatómica. Para ello os voy a explicar o me gustaría coger una idea prestada de María Victoria Fonseca. María Victoria Fonseca es una doctora en física atómica que nos explica cómo son los átomos de una manera muy gráfica y que me parece perfecta y que voy a tomar, insisto, prestada. Si un átomo fuera del tamaño del Santiago Bernabéu, por ejemplo, por poner un ejemplo de un tamaño para hacernos la idea, el núcleo del átomo sería la cabeza de un alfiler pinchada en el centro del campo y los electrones orbitantes estarían moviéndose a distancia más o menos de las gradas. Esto lo que nos viene a revelar es que el espacio entre el núcleo y los electrones es gigantesco. La ciencia a día de hoy dice que ahí dentro hay vacío, pero yo utilizo un poquito este vacío para venir a contar un poco lo contrario, es decir, que este vacío está lleno de energía, está repleto de energía, de una energía además que es especialmente relevante para la formación del universo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estos dos tipos de energía, sería la energía molecular y la energía intraatómica, hay una idea que me gustó y que trasladé al libro, que es que esta energía intraatómica, que en el fondo es la que primero se libera, porque se libera de forma instantánea, automática, se libera instantáneamente, pero se queda como suspendida alrededor del cuerpo físico que ha abandonado. Esto me da pie a explicar también un enigma, un misterio, que es esta sensación de contemplación de uno mismo que tienen las personas que llegan a tener una experiencia cercana a la muerte. Y me gusta pensar que esta energía es la que se queda un poco flotando alrededor del cuerpo físico cuando no se termina este proceso de muerte y vuelve al cuerpo físico del que ha sido liberada. Ese momento es el momento que tienen estas personas de observación de su propio cuerpo desde una altura, y me gusta verlo de esta manera, ¿no? Que es la propia energía intraatómica que se observa a nivel consciencia, se observa a sí misma, bueno, no a sí misma, sino al cuerpo físico que ha abandonado, justo antes de volver a este cuerpo. El pequeño párrafo se remite un poquito a lo que os he comentado anteriormente sobre la energía intraatómica, ¿no? Y que nosotros hemos definido como vacío, y que precisamente Homo Stellaris, al conocer la fuerza que contiene esta energía intraatómica, pues claro, le retumba la palabra vacío en su ya conocimiento de este tipo de energía. Las células se renuevan constantemente. Lo hacen sobre los andamios indestructibles de las ondas de vibración de cada partícula que desaparece. Cuando la materia muere, la vibración perdura. La mente y el cuerpo mueren, la conciencia y el alma no. Esto se puede sentir. Muchos ya lo habéis sentido. Otro concepto que os descuadra cualquier teoría es el del tiempo, escurridizo en su comprensión, oculto en su origen. En nuestras primeras visitas desarrollamos un método matemático
para poner un contador en vuestros primitivos cerebros. De este modo, podrían proyectarse hacia una nueva forma de mirar al cielo, de registrar sus movimientos y usarlo para concebir el pasado y el futuro. Unas operaciones cada vez más complejas para dar una explicación a vuestro entorno. En realidad, el tiempo no existe, es un concepto creado para vosotros. El tejido en el cual flota el universo generativo es espacio en movimiento, como una tela cuya propiedad principal es la de expandirse logarítmicamente en cada uno de sus nudos simultáneamente. Empezáis ahora a daros cuenta de las limitaciones y las rarezas de este concepto, que os dimos hace más de 5.000 años y que ya deberíais haber dado por obsoleto. Todavía os resistís a borrarlo de vuestras ecuaciones y volver a empezar de cero. Este párrafo se refiere a esa sensación que muchos tenemos de la presencia de alguna manera de los seres queridos que han fallecido, los seres cercanos que han fallecido y que nos gusta de alguna manera seguir sintiéndolos cerca. Para ello he utilizado un poquito esta forma de explicarlo, en el que vengo a decir que cuando la materia muere, la vibración perdura. La mente y el cuerpo mueren, la conciencia y el alma no. Y esta conciencia y este alma, que son parte de nuestro yo vibracional, es lo que se puede sentir por los que todavía estamos vivos. Es decir, se nota esta vibración, se nota esta conciencia y este alma de la persona que ha fallecido. Y es esa percepción que tenemos de que los tenemos de alguna manera cerca. En este párrafo hablo del tiempo como tal. A día de hoy creo, si no me corregís alguno de vosotros, que la física ya ha llegado a la afirmación de que el tiempo como tal no existe. Entonces, agarrándome a esta afirmación, me gustó la idea de que el tiempo fuera una herramienta más que Homo Stellaris nos dio, y la función principal de esta herramienta era que empezáramos a medir el movimiento, ¿vale? Entonces, nos sirvió para empezar insisto, a hacer mediciones del movimiento de los astros, que fue una de las primeras lecciones que nos dieron, es a mirar hacia arriba, a mirar los movimientos de los astros, que nos hiciera conscientes del lugar en el que estamos. Y me gustaba la idea de que el tiempo fue una herramienta primigenia que nos dieron para que empezáramos a medir las cosas. ¿Qué pasa? Que es una herramienta que nosotros hemos incorporado hasta el día de hoy y está repartida por todas las ecuaciones físicas que hemos desarrollado a lo largo de la historia. Y es quizá lo que vengo a decir es que es una variable que a día de hoy supone demasiado esfuerzo quitar de nuestras ecuaciones, porque deberíamos empezar desde cero. Todos nuestros arcaicos mecanismos, desde los más simples hasta los más complejos, basaban su rendimiento en la máxima eficiencia energética. Eran construidos con las mismas bases que nuestra propia existencia: física, química y electricidad. Se valían de las energías eólica, solar y electromagnética para su funcionamiento. La movilidad, la construcción, la agricultura. En el pasado, todas nuestras actividades se desarrollaban potenciadas por estos mecanismos. No eran máquinas, eran creaciones orgánicas puramente funcionales y sincronizadas con el propósito para el que fueron creadas. Nuestros tempranos hábitos alimentarios exploraban gran variedad de vegetales y hongos, lo que contribuyó a la elongación de nuestros telómeros y con ello la de nuestra propia longevidad. Enfocados siempre en la selección de los nutrientes más adecuados para cada individuo,
que junto al resto de aspectos que conformaban nuestro estilo de vida aún primitivo y la posterior privación atmosférica de nuestros bálsamos, contribuyó para que nuestra longevidad ascendiera paulatinamente hasta alcanzar los 250 años aproximadamente, edad a la que llegamos cuando dejamos de compartir el planeta con vosotros, y posteriormente nunca dejó de ascender. Este párrafo es uno de los que recoge una de las 3 características que os hablaba antes que aparecen en los textos antiguos de varias civilizaciones repartidas por el planeta e incluso por épocas distintas. Y es la de la longevidad que aparece, por ejemplo, en personajes bíblicos como Noé, como Matusalén, que aparece también en muchos otros textos hindúes, asiáticos, y que es curioso, ¿no?, que junto a los gigantes y al diluvio universal se ha recogido en civilizaciones que no tenían conexión entre ellas, y que a mí me da que pensar este hecho y me reafirma un poquito en la idea de que de alguna manera tuvo que darse este tipo de eventos o de características de personajes de la antigüedad. Había otros Cometimiento de proyectos globales y este tipo de cosas. En nuestras meditaciones diarias buscábamos la alineación de nuestros cúmulos de macromoléculas sensibles al magnetismo, con los campos energéticos de las zonas que poseían vibraciones de las frecuencias deseadas en ese momento. La absorción era casi total, si el lugar en el que se meditaba era el adecuado. Cada uno de nosotros, independientemente de su edad, es capaz de acceder a los grandes archivos de la especie, resultantes de esta red global, una biblioteca ancestral con todas las vibraciones de nuestros antepasados y todo su conocimiento. Estas bibliotecas se encuentran en cada bloque, en cada dolmen, en cada partícula de materia que ha sido parte de la construcción de nuestra historia y su entorno. Simple en su funcionamiento, cuando nuestra mente se enfoca en la mano que toca la piedra, se produce la descarga de información. Después de pocos milenios, se alcanzó una dimensión parecida a vuestros inventos más avanzados de hoy. Una especie de inteligencia global, compartida y transversal a cualquier época y lugar donde vivió algún individuo de nuestra especie. Hechos inmutables, imposibles de tergiversar o malinterpretar. Vosotros acabáis de crear algo parecido, pero siempre artificial y desconectado del organismo universal, sin un propósito natural. Probablemente acabará convirtiéndose en un arma más. Una de las ideas que vengo a contar en la novela es, por ejemplo, el tema de la meditación de Homo stellaris, ¿no?, que probablemente fuera transmitida esta técnica a nuestra especie. Y en este párrafo lo que vengo un poquito a contar como estos cúmulos de campos energéticos, ellos se supone que buscaban el sitio exacto donde meditar en función de el objetivo que querían conseguir y alineados con los chakras que tenemos, de tal manera que la absorción de la meditación fuera total, ¿vale? Entonces ellos pues bueno, muchas características de esta técnica pues seguramente se han perdido en la traslación de conocimientos de una especie a otra, pero básicamente ellos lo llevaban a una alineación energética de los chakras propios del cuerpo con los cúmulos energéticos del terreno donde meditaban. Esta red global que ellos desarrollan de alguna manera viene un poco a ser como el internet nuestro de hoy en día, ¿no? Es decir, es como una especie de red global de conocimiento a la cual cada individuo puede acceder automáticamente cuando se conecta de alguna manera con
con las piedras del lugar, ¿no? Porque están como grabados en la piedra. Esto podría tener un nexo de unión con los registros acásicos, es decir, es un poquito, los registros acásicos fue la manera que nosotros encontramos de explicar o de recoger en los textos antiguos las lecciones que nos dio Homo Stellaris al respecto de esta red global de conocimiento. Os descubrimos cómo era vuestro propio cuerpo, en tiempos en los que todavía era una práctica perseguida experimentar con cadáveres. No era malo, tal y como os pretendieron hacer creer. Era más bien una toma de conciencia de vuestra propia naturaleza y daros la oportunidad de adquirir el conocimiento necesario para tener la capacidad de curar. Ahora ya podréis entender la argucia que tuvieron que utilizar vuestros artistas en sus obras para ocultar a vuestros ojos estas prácticas de disección. Siempre hubo entre vosotros quienes intentaron que nada cambiara, aquellos que quemaron las grandes bibliotecas de conocimiento, retrasando siglos enteros vuestra evolución. En este párrafo venimos un poquito a... Voy a intentar no hacer spoiler porque de este tema se habla en la primera parte del libro que estoy comenzando no a escribir, a plantear. Estoy acabando de plantear y a punto de empezar a escribir. Y sin hacer mucho spoiler, aquí lo que vengo a contar es en una época como es el Renacimiento, donde estaba terminantemente prohibido estudiar los cuerpos humanos, ¿no? Trabajar con diseccionar cuerpos inertes, cuerpos muertos, para estudiar la fisionomía del cuerpo humano. Hay representaciones en cuadros de esta época que nos invitan a pensar que sí que había un estudio del cuerpo humano, como puede ser la Capilla Sixtina, lo que se ha descubierto recientemente sobre la Capilla Sixtina en la creación de Miguel Ángel, en la que Dios viene envuelto por una capa que tiene una coincidencia casi exacta con la morfología del cerebro humano. Podemos ver también casos como la primavera de Botticelli, donde detrás de la Virgen, lo que viene siendo los árboles que hay detrás de la Virgen, haciendo de fondo, en una ilusión óptica podemos ver cómo aparecen dos pulmones humanos. La verdad es que cuando ves este tipo de formas ya no vuelves a mirar ese cuadro de la misma manera. Lo primero que ves casi antes que la Virgen son los pulmones. Y bueno, lo que vengo a contar un poco es que, insisto, tratando de no hacer spoiler, es cómo Homo Stellaris introdujo este conocimiento del cuerpo humano a través de las disecciones de cuerpos muertos en nuestra especie y en la corriente artística del Renacimiento, que venía un poquito a establecer el humanismo y el ser humano como centro absoluto de conocimiento, y me parecía una característica a incorporar en la novela. A uno de vosotros le otorgamos muchas de nuestras capacidades programadas en un anillo, para que pudiera ver con nuestros propios ojos, para que sintiera como sentíamos, hablar con los animales, ver clara la lejanía, oler cada molécula de aire. Casi todos nuestros intentos se han diluido en el tiempo. Este párrafo viene un poquito a hablar de otros objetos. Esta vez no han sido encontrados, son parte de leyendas y de la mitología, objetos como el anillo de Salomón. ¿Vale? Salomón es otro de los personajes que va a ir apareciendo en las sucesivas partes de esta saga, con lo cual no quiero avanzar demasiado, no quiero entrar en esos temas para no avanzar cosas que todavía están por venir.
pero con este anillo que se supone que ayudaba un poquito a comprender el lenguaje animal de los pájaros, según recoge el mito, se refiere un poquito al anillo de Salomón, uno de los personajes que desde luego hay que tener en cuenta en esta saga. La danza de giro y la musicalización de frecuencias específicas formaban parte de nuestra alegría de vivir. Nos ponían en comunión con el universo. Otra de las características de nuestra cultura, entendiendo nuestra como perteneciente a la humanidad, es la de la danza de giro de los derviches, que es una técnica o representaba una técnica meditativa, sufí, con la que se alcanzaba un estado de trance y servía para establecer conexión espiritual con Dios. Evidentemente, para empezar, por la zona geográfica, al estar atribuida a Turquía, y ser Turquía uno de los puntos importantes de asentamientos de esta especie, con Göbekli Tepe, por ejemplo, como máximo exponente. Esta técnica meditativa, que formaba parte de las danzas recreativas de Homo stellaris, acabó transmitiéndose a nuestra especie como una herramienta meditativa para alcanzar un poquito una conexión con Dios, pero entendido Dios como el universo creador. La artesanía formaba parte de la vida familiar de cada hogar. Todos los objetos cotidianos necesarios para el día a día eran hechos por cada integrante. Cada vasija, cada plato, cada utensilio era tan diferente al resto como lo es cada uno de nosotros, porque esa diferencia es lo que nos hace únicos. Nos esmerábamos en conseguir circularidades perfectas y simetrías absolutas. La creatividad y la empatía se cultivaban en nosotros desde niños. A lo largo de los siglos se han encontrado mucha artesanía que por la época a la que se le atribuye, por los sitios donde han sido encontrados y la época en la que se supone que habían sido hechas, no encajaban muy bien las técnicas que habían sido usadas. Es decir, la circularidad excesivamente perfectas, las simetrías absolutas que se han encontrado, por ejemplo, en piedras, en las vasijas de granito de Egipto, pues han dado mucho que pensar a la comunidad científica, porque realmente no es normal que la técnica estuviera tan perfeccionada para hacer estos objetos. Lo que me ha dado una oportunidad perfecta para achacar su fabricación a esta especie que vengo un poco a describir en la novela. La artesanía formaba parte de su vida cotidiana y realizaban sus propios objetos de uso diario, vasos, platos, vasijas, las realizaban ellos mismos como un ejercicio creativo y de artesanía. Esta paradoja también fue transmitida a través de aquellos de nosotros que convivieron con vosotros después del gran desastre. Vosotros lo conocisteis como el diluvio universal, pero fue mucho más que eso. Ya os hablaré de este suceso que cambió el rumbo de mi especie para siempre. Todo esta consecución de catástrofes naturales viene recogida en muchos textos, como el Jovendrías, que viene a ser una adaptación del diluvio universal, ya que hubo, en el Jovendrías se recogen, aparte de inundaciones, diluvios, se recogen también
incendios masivos, incluso posibles impactos de meteoritos, que vienen recogidos de alguna manera en los estratos geológicos que se atribuyen a hace 12.000, 13.000 años. Por ejemplo, las alfombras negras que se han encontrado, que son capas de material carbonizado, que da a entender que estos incendios masivos o estos impactos de meteoritos se dieron en esta época. Desarrollamos técnicas todavía hoy desconocidas para vosotros, que junto al avanzado uso del fuego, lo descubrimos y dominamos desde la llegada del primer hermano, contribuyeron al descubrimiento y dominio de la vitrificación de grandes bloques de piedra granítica. En casos particulares, estos bloques eran gigantescos y nos llevaban a desarrollar técnicas muy avanzadas de extracción. Cuando aún habitábamos lo que hoy es vuestro hogar, aprendimos a capturar pequeñas cantidades de materia invertida que encapsulábamos en diminutas esferas de pirita y se usaban para infiltrar en la piedra, creando los cortes de geometría requeridos para permitir extraer los gigantescos bloques de su matriz. He utilizado otro hallazgo arqueológico, como son las esferas de pirita de Kelstorp, y las he usado porque, bueno, hay varias teorías de estos objetos arqueológicos. Hay mucha parte de la comunidad científica que esgrimen que se ha llegado a esas formas, incluso estas esferas son más o menos de este tamaño, tienen unas tallas que se supone que han sido hechas por procesos naturales, pero que a mí me sirven para incorporarlas a la novela, y las he incorporado de la siguiente manera. Como estas esferas de pirita han sido encontradas en estratos geológicos que se corresponden a hace millones incluso cientos de millones de años, creo, tengo entendido, pues a mí me gustó la idea de ya que esta especie ha tenido que sacar megalitos que llegan a pesar 1.500 toneladas, que tienen hasta 20 metros de largo. Para extraer estos megalitos de la matriz de la roca, ellos utilizaban estas esferas de pirita que las infiltraban en la roca. Hay una pseudo teoría que dice que han sido medidas o han sido analizadas, escaneadas, y en su interior se ha conseguido medir energía negativa, es decir, antimateria. Entonces me gustó la idea de que se utilizaran estas esferas para filtrarlas en la roca, de tal manera que que ellas fueran las responsables del corte de la roca, para que después pudieran extraer estos megalitos gigantescos de la matriz. Y las esferas que se introducían en la roca y que fallaban, por alguna razón, pues se quedaban infiltradas en la roca, y han sido las que se han encontrado en estos estratos de hace millones de años. Las piedras artesanales de menor tamaño eran usadas para el intercambio de presentes. A menudo organizábamos largas sesiones dialécticas grupales. Durante estas, seleccionábamos piedras de la zona para ofrecerlas como recuerdo de estos gratificantes encuentros e intercambiarlas entre las partes. Cuando la piedra tiene un tamaño y una composición adecuada, se ablanda con gran facilidad usando su frecuencia específica. Ciertas superficies te permiten usar las yemas de los dedos para marcarlas. Es una sensación placentera y su sonido es altamente estimulante y relajante al mismo tiempo. Grabábamos la síntesis del debate dialéctico cuando éste había sido productivo o memorable por alguno de sus detalles. Como vengo contando desde el principio de la novela, esta especie estaba muy volcada en el diálogo, ¿vale? Más allá de la lucha territorial, por ejemplo, como lo hizo nuestra especie, ellos se enfocaron más en el diálogo. Y de ahí se fue desarrollando una especie de práctica de diálogo entre personas o entre grupos de personas que formaban parte de la vida cotidiana de la especie.
Entonces, en estas reuniones dialécticas, los integrantes, mientras duraban estas charlas, este intercambio de ideas, tallaban manualmente, pues esta especie domina un poquito la piedra, y las características físicas de la piedra las pueden alterar. Ellos grababan, digitaban sobre la piedra tallas que resumían un poquito el tema principal de estas sesiones dialécticas. Entonces, por ejemplo, me refiero a las piedras de Ica, que son estas piedras que se han encontrado con tallas de dinosaurios en una época en la que todavía no éramos conocedores de que los dinosaurios hubieran poblado el planeta antes que nosotros. Pero ellos sí, esta especie sí que tenía ya ese conocimiento. Y bueno, estas piedras que, insisto, se han encontrado un montón de diferentes tamaños, diferentes tipos, con diferentes tallas, pero forman parte un poco de las costumbres del Homo stellaris a la hora de establecer estas largas sesiones de intercambio de dialéctica, de retórica, de intercambio de ideas habladas. La pérdida o deterioro de esta capacidad se recuperaba en nuestras cámaras anecoicas. Con diferentes formas se conseguían diversas frecuencias, que al conectar mente con silencio absoluto, afinaban nuestra vibración individual. La postura del cuerpo y las manos que era necesario adoptar en estas terapias resultaban fundamentales para el beneficio terapéutico. Las frecuencias acústicas permitían entrar a nuestras mentes en estados de letargo, lo que nos hacía capaces de soportar incluso los dolores más agudos cuando era necesario. En este silencio absoluto, escuchar tu propio flujo sanguíneo o el desarrollo celular localizado aporta conocimiento desde la primera sesión. Desde niños ya tomábamos conciencia de todo nuestro cuerpo físico. La memoria colectiva me contó que esta técnica de emisión de frecuencias fue transmitida a algunos de vosotros a lo largo de la historia, facilitando así su tránsito físico cuando fueron quemados vivos durante su exterminio. El otro hallazgo arqueológico interesante que he considerado incorporar a la novela es el de estos sarcófagos de piedra, por ejemplo, que se han encontrado en Egipto, pero que también se han encontrado en otros asentamientos de América, creo, que vienen a ser, o yo he transformado en cámaras anecoicas para la especie. ¿Por qué? Porque para Homo stellaris es muy importante el reseteo vibracional, y el reseteo vibracional lo hacen en estas cámaras. De hecho, estas cámaras quedan selladas, creando un silencio absoluto dentro de ellas, en el cual ellos son capaces de este reseteo. Me refiero aquí también, por ejemplo, a la postura que hay que adoptar en este tipo de cámaras, y que se corresponde un poco a las posturas que hemos encontrado, por ejemplo, en los moais de Chile, que tenemos aquí uno, de las manos siempre en torno al ombligo, ¿no? a la parte de la tripa central, y que también han aparecido en los hallazgos de Göbekli Tepe, y aparecen en varias, una vez más, en varias civilizaciones que no han tenido conexión entre ellas, y que me han ayudado a crear un hilo conductor que me servía para introducirlo en esta especie y dar sentido así, o dar una explicación a por qué los moais, las tallas de Göbekli Tepe, creo que en Mesoamérica también hay estatuas con esta postura. Me sirve un poquito para darle contundencia a
esta especie nueva que he creado. Se sabe que los cátaros, cuando fueron exterminados, de una manera muy particular, que eran quemados vivos, pues no expresaban dolor en este proceso, y más allá de no expresar dolor, incluso el cantaban, realizaban cánticos en los que la serenidad era apabullante. Entonces igual me servía un poquito para que fuera Homo stellaris el que hubiera transmitido, en este caso a los cátaros en particular, que estaban sufriendo el exterminio, una manera más menos aterradora de pasar el tránsito de la muerte. Nuestro siguiente paso para evitar la fatiga de la respiración circular fue crear las cajas de resonancia portátiles. Descubrimos cómo atrapar los electrones que huían de las colisiones entre luz y metal para recargarlos. Estas variaban en tamaño dependiendo de sus prestaciones. Fue uno de nuestros primeros y más influyentes avances tecnológicos. Su versatilidad para innumerables acciones hizo de ellas un objeto imprescindible para nuestro modo de vida. Entregamos a uno de vuestros pueblos más perseguidos una, para edificar su nueva tierra. Pero una vez más, la usasteis para destruir en vez de construir. Más sencillo, no, más sapiens. Pero aún no es el momento de contar esta historia. Continuaré. Y aquí llegamos un poco a uno de los objetos fetiche, por ejemplo, de la teoría de los Anunnaki, estos bolsos que aparecen en tallas, en personajes importantes de jeroglíficos, de tallas, y que yo he decidido incorporar como una herramienta que tenía Homo stellaris para alterar las propiedades de la piedra, por ejemplo, con fines constructivos. La conseguían hacer levitar, por eso conseguían transportar megalitos de hasta 1.500 toneladas de peso a unas distancias de incluso hasta 200-300 kilómetros, y que a día de hoy, después de 5.000 años, no hemos conseguido establecer una teoría sobre cómo podían acometer estos grandes desplazamientos de megalitos. También es un párrafo bastante condensado, porque también hablo un poquito que una de estas cajas de resonancia, hecha especialmente para nosotros por sus dimensiones, es la que dieron a uno de nuestros pueblos para que pudiera, una vez llegara a la tierra prometida, pues pudieran construir y levantar un asentamiento en el que poder vivir. Y venimos o el mito bíblico de la destrucción de los muros de Jericó, pues me sirve un poquito para introducir el Arca de la Alianza, que es uno de los grandes misterios de la humanidad, en la novela, y darle esta explicación, ¿no? Cuando realmente se recoge en los textos bíblicos que el Arca de la Alianza destruyó los muros de Jericó, y es por este poder vibracional que, igual que ayuda a construir, también puede destruir. Cada resonancia tiene una frecuencia en la que desarrolla diferentes intensidades, dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, las propias palabras influyen en cada célula de cualquier organismo, así como también lo hacen en las estructuras moleculares de los elementos. Como con el agua, una palabra adecuada con la frecuencia e intensidad exacta pueden cambiar su geometría, igualándola a la que forma parte de nuestro propio biosistema, mejorando sus propiedades. Una de nuestras costumbres más ancestrales, y que vosotros
convertisteis en un hábito automatizado desprovisto de otro objetivo diferente al de socializar. En nuestra comunicación, las palabras que se pronuncian tienen siempre un objetivo: cambiar la estructura intratómica de la materia en función del efecto que se desea, a través del uso de las resonancias y su ajuste de frecuencias. Por ejemplo, al acercarnos un vaso de agua a la boca y pronunciar la palabra en su frecuencia adecuada, se energiza haciéndola más saludable. El uso vibracional que hace Homo Stellaris es a todos los niveles. Entonces, y este es uno de los niveles, pues a lo mejor más básico. Ellos utilizan las vibraciones para cambiar la estructura geométrica o molecular de los fluidos, entre ellos el agua. Y esta costumbre que cotidiana nuestra de cuando brindamos decir salud, viene un poquito o he decidido que tenga su origen en estas prácticas que hace Homo Stellaris a la hora de energizar el agua que va a tomar, de tal manera que cause o tenga unas propiedades específicas para nuestro organismo. Y esto se hace a través de vibraciones, igual que las vibraciones crean patrones geométricos cuando se pone, por ejemplo, arena en una tabla que recibe las vibraciones, se crean, pues con el agua pasa lo mismo, incluso los patrones geométricos son mucho más complejos, ¿vale? Entonces, Homo Stellaris utiliza las vibraciones para energizar o para potenciar o para cambiar las propiedades del agua que va tanto el agua que va a ingerir como el agua que va a utilizar para cualquier cuestión práctica. Las construcciones astronómicas eran de vital importancia. Estaban destinadas a la observación y estudio del cosmos, y entre otros objetivos servían para determinar las fechas de catástrofes. Las características técnicas necesarias nos obligaban en ocasiones a usar diferentes tipos de piedra según su vibración. Y con eso me refiero a grandes piezas que había que traer desde largas distancias, ya que era en su ubicación donde adquirían esa vibración en particular. Esta sana obsesión por mirar los cielos cada noche nos permitió tener el conocimiento suficiente para pronosticar y sobrevivir cuando llegó el gran desastre que lo iba a cambiar todo. Otras de nuestras estructuras, alineadas siguiendo el cosmos, eran destinadas a la observación de espectáculos de luz durante los solsticios y equinoccios, debido a su calculada orientación. Algunos grupos creaban estas maravillas para el disfrute de toda la gran familia. Llegaban desde todos los puntos en las fechas señaladas, cuando los efectos alcanzaban el nivel óptimo. Sí, así es. De nosotros aprendisteis a jugar con la luz, haciéndola corretear por vuestras iglesias. Los espectáculos de luz en muchos asentamientos megalíticos como Stone Age, que marcan el equinoccio, el solsticio, forman parte un poquito de estos ejercicios creativos, arquitectónicos que Homo Stellaris realizaba. A mí hay uno en particular que me parece espectacular, que está en la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, que me parece particularmente creativo el ejercicio. Es decir, el sol en el inicio de la primavera proyecta la sombra de las escaleras. Es una pirámide escalonada. La sombra de las escaleras es proyectada en una de las rampas que tiene laterales, tiene 4 rampas laterales, que acaban en el suelo con la cabeza de una serpiente. El juego de luz que se forma con la sombra de las escaleras dibuja en el lateral de esta rampa el cuerpo serpenteante de este animal. Me parece de una calidad creativa que en esa época dudo que se diera.
y me da pie a que sea producto de la creatividad y de los juegos arquitectónicos que Homo Stellaris realizó en este tipo de asentamientos.